El ardor de su mano en mi cara dolió menos que sus palabras. Y deja de fingir que estás enferma. Ninguna hija mía es tan débil. La voz de mi padre retumbó en la sala mientras yo me sostenía de la pared, con el cuarto dándome vueltas. Me llamo Olivia y, a mis 22 años, he estado lidiando con mareos inexplicables durante los últimos 6 meses. Aparecen sin aviso. Durante la cena, en el trabajo, incluso mientras duermo. De pronto, el mundo empieza a girar y siento como si cayera al vacío, desesperada por aferrarme a algo sólido. Pero para mi padre, todo esto no era más que otro intento de llamar la atención, de evadir responsabilidades, de hacerlo quedar en ridículo. Papá, por favor, susurré, con la vista nublándose mientras otra oleada de mareo me golpeaba. Algo anda muy mal. Necesito ver a un especialista. Lo único que anda mal aquí es tu actitud, gruñó, sujetándome de los hombros para obligarme a verlo a los ojos. Primero renuncias a tu trabajo en el despacho, y ahora sales con esos mareos. No te crié para que fueras tan patética. Mi madre estaba en la esquina, retorciéndose las manos, sin decir nada. Nunca lo hacía cuando papá se ponía así. Mi hermana menor, Amy, miraba desde las escaleras, con el rostro mezclando lástima y vergüenza. El cuarto volvió a inclinarse y sentí como las rodillas se me doblaban. Me apoyé en la pared para no caer, pero la mano de mi padre volvió a azotar mi cara, esta vez con más fuerza. Levántate, ordenó. Deja de hacer estos berrinches ahora mismo. Pero no podía. El mundo giraba demasiado rápido y la oscuridad se cerraba en los bordes de mi visión. Lo último que escuché antes de que todo se volviera negro fue el grito de Amy. Desperté en la sala de emergencias, con las luces fluorescentes lastimando mi cabeza. Amy estaba junto a mi cama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Tuviste una convulsión, dijo en voz baja. Papá no sabía qué hacer. Solo se quedó ahí parado mientras mamá llamaba al 911. La doctora de urgencias ordenó varios estudios, incluyendo una resonancia magnética. Cuando mencionó la palabra tumor, vi que el rostro de mi padre se puso pálido por primera vez en mi vida, aunque enseguida se recompuso, insistiendo en que probablemente solo era estrés o ansiedad. Siempre ha sido dramática, le dijo a la doctora, sin siquiera mirarme. Lo saca del lado de su madre. La doctora mantuvo una expresión neutral, pero sus ojos fueron amables cuando me miró. Lo sabremos con certeza después del estudio, dijo con firmeza. Esto no es algo que debamos ignorar. Mientras me llevaban a hacer la resonancia, alcancé a ver a mi padre en la sala de espera. Estaba rígido en su silla, mirando fijo al frente, con la mandíbula apretada. Esto no formaba parte de sus planes para mí. En su mundo, el éxito significaba trabajar en su despacho, casarme con la persona correcta y mantener la imagen familiar. La enfermedad no encajaba en ese cuadro. La máquina de resonancia zumbaba y hacía clics a mi alrededor mientras yo permanecía inmóvil, con lágrimas deslizándose en silencio por mis sienes. Pensaba en todas las veces que intenté decirle que algo no estaba bien. Las juntas matutinas a las que no pude asistir porque no podía mantenerme en pie. Las cenas en las que me aferraba a la mesa hasta que los nudillos se me ponían blancos, intentando que el cuarto dejara de girar. Cada vez, su respuesta había sido la misma: acusaciones de debilidad, exigencias de que me hiciera fuerte, y últimamente, castigos físicos. Había moldeado sus expectativas sobre mí como si fueran barras de hierro, y cuando no pude cumplir con sus expectativas, decidió que la fuerza era la respuesta. Después de la resonancia, me regresaron a mi habitación para esperar los resultados. Amy me sostenía la mano mientras nuestros padres estaban sentados en extremos opuestos del cuarto, mamá inquieta, moviéndose nerviosa, y papá aún intentando mantener su fachada estoica. Cuando la doctora regresó, su expresión hizo que el corazón se me hundiera. Traía varias imágenes de mi cerebro y señaló una masa que no debería estar ahí. Se llama neurinoma acústico, explicó. Es un tumor benigno que está presionando tu nervio vestibular. Está afectando tu equilibrio, causando los mareos y, según estas imágenes, ha estado creciendo desde hace tiempo. El silencio en el cuarto era ensordecedor. Miré a mi padre, que se había quedado completamente inmóvil, con el rostro cenizo. Su fachada de hierro empezaba a resquebrajarse, dejando ver algo que nunca había visto en él: miedo. Esto, empezó a decir, con la voz apenas en un susurro. Esto es real. Muy real,
Y potencialmente peligroso si no se trata, dijo con firmeza la doctora. Su hija no estaba fingiendo nada, señor Walker. Necesita cirugía. Y pronto. Vi cómo la verdad lo golpeó como un puñetazo. Cada acusación, cada palabra dura, cada bofetada, todo se le vino encima de golpe. Me miró, de verdad me miró, como si fuera la primera vez en meses. La doctora siguió explicando el plan de tratamiento, pero yo apenas la escuchaba. Estaba concentrada en mi padre, que se había dejado caer en la silla con la cabeza entre las manos. El hombre que nunca mostraba debilidad, que exigía perfección, que había descartado mi dolor como dramatismo, se estaba desmoronando frente a mí. Lo que él no sabía era que esto apenas era el inicio de un camino que cambiaría a nuestra familia para siempre. Los días posteriores a mi diagnóstico estuvieron llenos de un silencio pesado e incómodo. Mi padre, el hombre que siempre tenía algo que decir, que gobernaba nuestra casa con autoridad de hierro, apenas podía mirarme. El moretón de su bofetada ya había desaparecido, pero el recuerdo seguía fresco y claro. La cirugía fue programada para dentro de 2 semanas. Mientras asistía a varias citas preoperatorias, mi madre se mantenía nerviosa a mi alrededor y mi padre solo se quedaba en las esquinas, como una sombra de lo que solía ser. El abogado seguro de sí mismo que podía dominar cualquier sala ya no estaba. En su lugar había alguien que no reconocía. Una noche, mientras estaba en el porche trasero tratando de controlar otra oleada de mareo, Amy me llevó té y se sentó junto a mí. Papá ha estado llorando, susurró, como si revelara un secreto de estado. Lo escuché en su estudio anoche. Estaba viendo tus fotos viejas, de cuando éramos niñas. No supe cómo responder. La idea de mi padre llorando me parecía tan imposible como que el sol saliera por el oeste. Este era el hombre que me decía que llorar era señal de debilidad, que me hacía correr vueltas alrededor de la casa cuando lloré tras caerme de la bicicleta a los 8 años. A la mañana siguiente encontré una pila de papeles en mi mesa de noche, impresiones sobre neurinomas acústicos, opciones de tratamiento, estadísticas de recuperación. Estaban llenos de sus típicos subrayados y notas en los márgenes. Su costumbre de abogado minucioso ahora enfocada en entender lo que me estaba pasando. 3 días antes de la cirugía, por fin me habló directamente. Estaba en la cocina, sujetándome del mostrador mientras otro mareo me golpeaba, cuando entró. Olivia, dijo. Su voz sonaba diferente, más suave que nunca. Déjame ayudarte al sillón. Quise negarme para demostrarle que podía sola, como siempre me exigía, pero el mundo giraba demasiado. Su mano en mi codo fue suave, nada parecida al agarre brusco al que me había acostumbrado. Una vez sentada, no se fue. Se quedó en el sillón frente a mí, con las manos entrelazadas en el regazo. He estado hablando con la doctora Matthews, dijo, refiriéndose a mi neurocirujana. Me explicó cuánto dolor has debido soportar estos meses. Lo vi luchar con las palabras. Este hombre que podía argumentar casos ante la Suprema Corte Estatal, pero que no sabía cómo hablar con su propia hija. Cuando naciste, continuó con voz áspera, me prometí hacerte fuerte. El mundo es duro y, creí que te estaba preparando para él. En cambio, yo. No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Ambos sabíamos lo que había hecho. Había tomado mi sufrimiento real y lo convirtió en un motivo para castigarme, para probar su punto sobre la fuerza y la debilidad. Y el día que colapsaste, dijo, cuando te llevaron en la ambulancia. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. No porque estuvieras enferma, sino porque entendí lo que había hecho. Me convertí en lo mismo de lo que quería protegerte. Las lágrimas le corrían por las mejillas, algo que jamás había visto. Mi padre, el pilar inquebrantable de fuerza y autoridad, se estaba rompiendo frente a mí. Te golpeé, su voz se quebró. Estabas enferma. De verdad enferma. Y te golpeé. ¿Qué clase de padre hace eso? Quise seguir enojada, aferrarme al dolor y a la traición de los últimos meses. Pero verlo así, vulnerable, horrorizado por sus propias acciones, despertó algo distinto en mí. Un padre que se equivocó, dije en voz baja. Y que necesita hacerlo mejor. Él asintió, limpiándose el rostro con torpeza. No merezco tu perdón, Olivia, pero te prometo que las cosas van a ser diferentes. Yo voy a ser diferente. Antes de que alguno dijera más, otro mareo me atacó. Esta vez, en lugar de exigirme que lo soportara sola,
Mi padre estuvo junto a mí en un instante, sosteniéndome hasta que pasó. Su mano sobre mi hombro era firme, paciente. Aquí estoy, susurró. Aquí estoy ahora. Esa misma noche, convocó a una reunión familiar. Frente a mamá y a mí, hizo algo que jamás había visto, se disculpó. Reconoció sus errores, su crueldad, su falta de escucha y de protección. Mamá lloró. Amy estaba impactada. Y yo sentí que algo cambiaba en los cimientos de nuestra familia. Esa noche, al irme a la cama aún procesando todo lo que había pasado, comprendí que a veces hace falta una crisis para derribar los muros que construimos a nuestro alrededor. El exterior de hierro de mi padre finalmente se había roto, dejando ver algo que nunca antes había visto, una oportunidad de cambio, de sanar, de una fuerza distinta. Al día siguiente empezaríamos a prepararnos para mi cirugía. Pero esa noche, por primera vez en meses, no estaba enfrentando mis miedos sola. La mañana de mi cirugía llegó con un amanecer pálido. Mientras las enfermeras me preparaban para la operación, mi padre no se apartó de mi lado. Su mano apretaba la mía, no con la fuerza dura que conocía, sino con una firmeza suave que hablaba de su miedo y su arrepentimiento. Aquí estaremos cuando despiertes, me prometió mientras me llevaban hacia el quirófano. Lo último que vi antes de que la anestesia hiciera efecto fue su rostro, despojado de toda su severidad habitual, mostrando solo amor y preocupación. La cirugía duró 6 horas. Más tarde, Amy me contó que papá no dejó de caminar de un lado a otro en la sala de espera todo ese tiempo, deteniéndose solo cuando mamá insistió en que comiera algo, cada vez que las puertas del quirófano se abrían. Él se quedaba inmóvil, esperando noticias. Cuando por fin la doctora Matthews salió para decirles que la cirugía había sido un éxito, mi padre, el hombre que había construido su reputación en base a estar siempre bajo control, se derrumbó por completo. Ahí mismo, en la sala de espera, frente a extraños, sollozó de alivio. La recuperación fue un camino largo. Los primeros días fueron una mezcla borrosa de dolor, medicamentos y desorientación. Pero a través de todo eso, noté el cambio en mi padre. Se tomó 3 semanas libres del trabajo, algo impensable en sus 30 años de carrera. Aprendió de las enfermeras cómo ayudarme a incorporarme, cómo administrar mi horario de medicación, cómo asistir en los ejercicios que me ayudarían a recuperar el equilibrio. Una tarde, como una semana después de que regresé a casa, lo escuché hablando por teléfono con su socio del despacho. No, tampoco iré esta semana, dijo con firmeza. Mi hija me necesita. El despacho sobrevivirá sin mí. Sí, sé que el caso Anderson es importante, pero no tan importante como esto. Si es necesario, páselo a Michie. El mismo hombre que antes había puesto el trabajo por encima de todo, que me mandaba a la escuela con fiebre porque los Walker no se dan días por enfermedad, ahora me estaba eligiendo a mí por encima de su preciado despacho. Los mareos fueron disminuyendo poco a poco conforme sanaba. Pero la atención de mi padre no disminuyó. Llevaba un registro detallado de mi recuperación, celebraba cada pequeño avance y jamás volvió a insinuar que estaba exagerando o que era débil cuando necesitaba descansar. Un mes después de la cirugía, durante una cita de seguimiento, la doctora Matthews nos mostró la nueva resonancia. El tumor había desaparecido y mi cerebro estaba sanando bien. Mientras señalaba los cambios en las imágenes, sentí que la mano de mi padre se apretaba sobre la mía. Tengo que decir, añadió la doctora Matthews, mirando a mi padre, que he visto un cambio notable en la dinámica de su familia desde nuestra primera cita. A veces la enfermedad puede ser una maestra dura, pero parece que ustedes han aprendido bien sus lecciones. Esa tarde, mientras estábamos en el porche trasero, mi nuevo lugar favorito para nuestras charlas diarias, mi padre me miró con seriedad. He estado pensando en el despacho, dijo, en cómo he pasado mi vida persiguiendo el éxito, presionando a todos a mi alrededor para que hicieran lo mismo. Creo que es hora de un cambio. Me explicó su plan para dejar de trabajar tiempo completo y empezar a entrenar a socios jóvenes para que tomen más casos. La vida es demasiado corta para perderse lo que de verdad importa, dijo. Y yo casi lo aprendo demasiado tarde. 6 meses después de la cirugía, nuestra familia se reunió para cenar y celebrar mi recuperación completa. Los mareos habían desaparecido y yo acababa de empezar un nuevo trabajo, no en el despacho de mi padre, sino en una organización artística sin fines de lucro. Para sorpresa de todos, él fue mi mayor apoyo en esa decisión. Por Olivia, dijo, alzando su copa con la voz quebrada por la emoción, quien me enseñó que la verdadera fuerza no se trata de nunca mostrar debilidad,
sino de tener el valor de enfrentar los retos y aceptar ayuda cuando la necesitamos. Al mirar alrededor de la mesa, vi cuánto había cambiado todo. Mamá sonreía con más libertad, ya no caminaba sobre cáscaras de huevo. Amy compartía sus opiniones sin miedo, algo que antes nunca se atrevía a hacer. Y mi padre, el hombre cuya aprobación había perseguido toda mi vida, ahora era alguien con quien podía hablar, reír y apoyarme. Y por las segundas oportunidades, añadí, alzando mi propia copa. Porque a veces los peores momentos de nuestra vida pueden guiarnos a los mejores. El tumor que causó tanto dolor también había derrumbado los muros tras los que habíamos vivido durante años. La bofetada de mi padre, ese momento de crueldad nacido de la ignorancia y el orgullo, se había convertido en el catalizador de un cambio profundo. Mientras terminábamos la cena, lo vi reírse con uno de los chistes de Amy, con el rostro relajado y genuino. El hombre de hierro se había ido, reemplazado por alguien más humano, más real y muchísimo más caébel. A veces la sanación llega de formas inesperadas, y las lecciones que aprendemos a través del dolor pueden guiarnos al mayor crecimiento. Nuestra historia familiar no fue solo sobre una crisis médica. Fue sobre romper viejos patrones, encontrar nuevas formas de amarnos, y descubrir que la verdadera fuerza a veces luce muy diferente a como la imaginamos.